Voy al ritmo de él. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Noticias económicas. Viernes, noticias económicas muy importantes. Sí, Bencina tiene que ver porque hoy día salió el IPC del mes de mayo. Y estuvo un pelito, un poquito más arriba de lo esperado, pero la mala noticia es que la inflación a 12 meses volvió a subir, que es la que nosotros vemos si estamos combatiendo la inflación bien o mal. Y esto habla de que esta guerra que estamos teniendo para controlar la inflación va a ser larga, va a ser compleja, va a ser difícil. Vamos a desarrollar qué subió en mayo, qué bajó, la explicación y lo que implica usted, señor, las personas comunes y corrientes. Esto de la IPC. Vamos con el titular por acá. Muy bien, aquí vamos a desplegar el titular. Vamos a explicar esto con Pérez Notace porque esta noticia es muy importante. Ha salido el IPC de mayo, como yo les decía, fue levemente más alto de lo esperado. ¿Cuál fue la variación? Veamos la otra gráfica porque esto es súper importante. 0,3% la variación del IPC de mayo. El mercado, los analistas, los entendidos, los bancos estimaban, pensaban que iba a estar en torno a 0,2, fue 0,3, por eso se dice entonces que fue un poquito más alto de lo esperado. Y aquí nos movemos para acá, porque esta es la cifra que hay que estar viendo siempre. La inflación a 12 meses, la inflación anual. Y esta subió a 4,1%. Venía bajando, pero con este IPC sube nuevamente a 4,1%. Lo que yo les decía, cuesta, ¿no? Ha costado una barbaridad disminuir la inflación porque la idea es que llegue a 3%. Veámosla en perspectiva para que la gente se haga una idea de lo que significa esto. En enero teníamos una inflación a 12 meses de 3,8%. Luego en febrero salta una barbaridad porque el IPC de febrero fue muy alto, 4,5%. Luego la logramos bajar nuevamente a 3,7%. En abril 4% nuevamente y ahora en mayo 4,1%. ¿Ven entonces? Si ven el cuadro general, está ahí. Cuesta disminuir del 4% y esa es la complicación, lo decía ayer la presidenta del Banco Central. Esto todavía no podemos cantar victoria en el combate de la crisis inflacionaria que tuvo el país. ¿Qué fue lo que subió en el mes de mayo? Quizás ustedes lo tengan muy claro, pero acá lo muestra el indicador IPC. En el mes de mayo, las mayores alzas, principalmente la bencina, y aquí factor dólar internacional, alza del dólar, 2,3%. Vestuario y calzado, dólar, pero además el cambio de temporada. Entra aquí lo que tiene que ver con ropa y calzado de invierno, que siempre cuando entra más caro. Pasajes de avión, sobre todo internacionales, factor dólar, 2,1%. Y ojo, aquí me voy a detener, los arriendos. Los arriendos, Rodrigo, han seguido subiendo, 0,4%. Y aquí hay un factor que es súper importante decir respecto de la discusión que estamos teniendo en este momento, que vuelve, el tema de los retiros. El tema de los retiros no solo generaron un problema inflacionario, sino que además afectaron el mercado de la vivienda, porque subió la UEF, subieron las tasas de interés, los bancos se pusieron más quiquilleros, pusieron más resquicios. Entonces, como mucha gente no ha podido comprar, se vuelcan a arrendar. Entonces, son más personas las que van a arrendar, los precios de los arriendos suben. Entonces, aquí también otro efecto más, a propósito de quienes están propiciando el tema de nuevamente ir a un retiro de ahorros previsionales. Con todo lo que vimos, acá también hay otro efecto que golpea a muchas personas, sobre todo a las de menores recursos. Y auto nuevo, 0,3%, aquí también factor dólar. ¿Y se está comprando harto auto, Roberto? No. Ah, ya. Lo vimos el otro día, los autos nuevos en el mes de abril cayeron las ventas, por lo tanto, y esto tiene que ver con los precios que están más caros y el financiamiento de los autos, de la compra de autos también está muy elevado. Bueno, vamos a ver, hay una más, sí, veamos una más, lo que más bajó, también hubo baja en el mes de mayo. Mira, bueno, los limones, muy importante, los limones son un producto de invierno, tienden a bajar a partir de mayo, junio, 14%. Gastos comunes, esto es bueno porque venían subiendo, 4%, y este es súper bueno porque es en invierno, y el gas licuado bajó 1,5%, que venía subiendo una barbaridad. Vamos a escuchar a un analista que nos explica con Pere Manzana qué fue lo que pasó con el IPC de mayo. Dale. El informe de inflación publicado para el mes de mayo ha mostrado una leve presión inflacionaria, ubicando la inflación general en 4,1%. Esto tuvo incidencia principalmente en un encarecimiento de los sectores de transportes, bienes y servicios y vestimentas, y muy importante también hubo un encarecimiento en el sector de la vivienda, con presiones alcistas en los precios de los arriendos. Esto podría llevar al Banco Central a considerar y ajustar la estrategia de flexibilizar las tasas de interés a una manera un poco más desacelerada en el corto plazo.
Ahí estaba este analista que mencionaba lo que yo te decía, Rodrigo, sí, lo de los arriendos que están subiendo. Bueno, justamente le preguntamos a otro analista para que nos desmenuce este tema de los arriendos, lo que yo les decía, el efecto de retiro, y que explique también todo el camino que llega a un alza de los arriendos. Aquí lo explica. Los últimos datos del IPC nos muestran que los precios del arriendo han subido cerca de un 0.4%. Son 3 las causas que están generando esta alza. Primero, el precio del UF. Dado que los contratos de arriendo se ajustan al UF, esto genera que suban los precios del arriendo. Segundo, las tasas de crédito hipotecario. Estas están en promedio con un valor de 4.9% aproximadamente. Y tercero, el menor acceso a la vivienda. Dado que se están pidiendo altos niveles de ingresos para poder acceder a la vivienda, las familias han tenido que optar a aumentar los niveles de arriendo, lo que genera alza en sus precios. Bien, ahí estaba entonces la explicación del tema de los arriendos. Rodrigo, hoy día en la mañana, el presidente Gabriel Boric, en el debut de la radio de CNN, le preguntaron por el tema de los retiros de ahorros previsionales. Y él dijo, no, este gobierno no va a propiciar eso, pan para hoy y hambre para mañana. Ayer, el ministro de Hacienda señalaba que esta situación podría ser jugar con fuego, tanto demorarse mucho en el tema de la reforma previsional, es lo que hay que hacer, como también propiciar el tema de los retiros previsionales. Y el ministro de Hacienda nuevamente arremetió y recordó lo complicado, la complicación que generaron los retiros en la economía y que pueden, él dice, dinamitar esta recuperación económica, tanto del crecimiento como del normalizar la inflación. Veamos lo que dijo. Los retiros son tremendamente dañinos para la economía y en el contexto actual, un retiro es básicamente sería dinamitar la recuperación que está teniendo la economía y las perspectivas que tiene hacia adelante. No hay ninguna ambigüedad frente a eso. Ahí está entonces la explicación del ministro de Hacienda en un debate que está lanzado, ¿no es cierto? Porque hoy día además se termina la veda legislativa, pero efectivamente lo que uno le pide al Congreso que tengan en consideración estos factores. Esto puede ser una situación que complique nuevamente a la economía y cuando se complique nuevamente la economía, quienes más sufren no somos tú y yo, no somos la gente que estamos acá, sino que la gente más pobre, de menores recursos, que ve cómo estos embates económicos a ellos los golpea, sobre todo porque la inflación, ¿qué significa? Con Pere Mazán y con esto termino. La inflación significa que tu sueldo, en el caso de las personas de menores recursos, sueldo bajo, le rinde menos. Con lo mismo, compra muchísimo menos y eso entonces hay que considerarlo. Amigo mío, un gustazo como siempre. Gracias por todo. Hacemos la pausa.